7:21 de esta mañana es momento de establecer nuestra primera comunicación vía Zoom. Amancio, tenemos el gusto de saludar a David Galeano, director general del Ateneo de la Lengua Guaraní, para hablar acerca de un convenio que realizó el Ateneo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Director, Eisha Paneco, Aguillemo, Paunjahuaren, Nerembiapoica, Tujanguay, Ñañe. Aguille, tema entender ahí, a Pepe Amancio, a Viña enderezado, había te dedica tu saber en mi pendiente. Director, queríamos saber de qué se trata este convenio firmado con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuál es el objetivo principal? Sí, efectivamente, hace unas semanas estuvimos con el doctor Jorge Bogarín, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Electoral, también el vicepresidente, y suscribimos un convenio de cooperación entre esa institución y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con la finalidad de capacitar, en este caso, en el uso del idioma guaraní, a no solamente funcionarios, sino que a todas aquellas personas que hacen usufructo de los servicios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los propios partidos políticos, los mismos políticos también. Cuando nos decían allí que sería importante facilitarles algún curso que les permita, en este caso, aprender, usar o mejorar el uso del idioma guaraní por parte, repito, de cualquiera de estas personas o agentes que forman parte del Superior Tribunal de Justicia Electoral. Esa es la finalidad del convenio suscrito, Jessica. ¿Y a partir de cuándo, digamos, van a empezar las acciones? ¿Qué es lo primero que está marcado en hoja de ruta para poder llegar a este objetivo? Porque sabemos, director, aprender un idioma no es muy fácil, lleva su tiempo, pero con un trabajo progresivo también esto va a ser posible, por sobre todo en busca de esa tan ansiada inclusión y el fortalecimiento también de uno de nuestros idiomas oficiales. Efectivamente, en realidad ya estuvimos realizando algunas actividades propiamente aquí en la institución con los funcionarios, haciendo en este caso unos encuentros acerca de la importancia del valor que tuvo y que tiene el guaraní, ya sea desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico. Y ahora, precisamente en estos días de febrero, vamos a iniciar un curso que normalmente nosotros conocemos con el nombre de curso básico, que incluye el uso de aproximadamente unas 400 palabras, las palabras más usadas, valga la expresión, en idioma guaraní, por ejemplo, los verbos más usados, huerú, verajame, yoguá, ese tipo de situaciones son las que vamos a aprovechar nosotros y en este caso a través del curso facilitar a los participantes estructuras simples que les permitan a ellos en corto tiempo poder expresarse en idioma guaraní sin muchas complicaciones. Obviamente eso tiene un proceso que más adelante va a apuntar a que ellos puedan desarrollar ya un discurso más complejo. Pero como cualquier otro idioma, el guaraní también tiene sus facilidades, no es tan complicado como la gente piensa. Es un proceso que vamos a poder llevar adelante. Ya nos pusimos de acuerdo y probablemente en este mes de febrero estemos empezando un curso en la modalidad presencial o también en la modalidad virtual, ya que muchos de los que quieren participar, repito, en los partidos políticos o en funcionarios del propio tribunal que se encuentran por el interior, que no pueden estar acá, entonces lo van a hacer a través de la modalidad virtual. ¿Tienen un número aproximado de personas que podrían verse beneficiado con estos cursos, director? En realidad, en este caso estamos hablando de prácticamente de miles de personas, ¿verdad? No tenemos una cifra exacta. Sin embargo, la ventaja que nosotros tenemos como institución, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní trabaja en 100 distritos del Paraguay y eso facilita la acción conjunta que podemos llevar adelante, ya que, por ejemplo, si nos piden en Concepción, podría ser allí la cabecera departamental, la propia capital, o Concepción, perdón, el caso de Amambay, Pedro Juan, el caso de Alto Paraná, Ciudad del Este, en fin, tenemos espacios en esas comunidades
donde nosotros podemos trabajar sin ningún inconveniente a nivel local. Lo mismo que, repito, a nivel general a través de lo que hoy en día implican los medios, la modalidad virtual. Para entender un poco, director, ¿esta acción, digamos, se da por iniciativa del Ateneo o por iniciativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que quiere también, digamos, fomentar esta inclusión? El otro día hablábamos también con la ministra de la SPL y nos decía, obviamente, esto que se evidencia, el fortalecimiento del guaraní, su sostenibilidad, es un trabajo de todos, no solamente de la SPL o del Ateneo. Todos tenemos que participar, digamos, para que esto sea sostenible en el tiempo, como de hecho ha sido hasta ahora. Bueno, ¿quién tuvo la idea y cómo va a seguir también este proyecto para buscar llegar a más instituciones, no solamente al Tribunal Superior? Por supuesto, esto vino como un pedido de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y efectivamente, como nosotros ya tenemos una experiencia de muchos años en esta cuestión, nosotros gustosamente nos acercamos a ellos, estructuramos el plan de acción y sobre esa base es la que vamos a empezar a desarrollar este convenio, ¿verdad? En forma práctica. Y esto va a incluir no solamente el tema de los cursos, sino que, por ejemplo, charlas y otras actividades de carácter no solamente lingüístico, sino que también literario y cultural en general, ¿verdad? Ya que, vuelvo a repetir, nosotros dentro de nuestra malla curricular, en nuestra licenciatura en lengua guaraní, desarrollamos contenidos que no solamente están vinculados a la gramática de guaraní, sino que también al tema de la literatura, poesía, teatro, novelas, cuentos en guaraní. Y la idea por parte del Tribunal Superior Electoral es que sea un espacio para promocionar todo aquello que implica el ser paraguayo. No solamente el guaraní como idioma, sino que, repito, todo aquello que en este caso forma parte de nuestra identidad. Pero ya posee en la y efectivamente lo que decía la señora ministra es parte de una realidad que todos tenemos que aportar acá. Hay mucha gente en Paraguay que se comunica exclusivamente en guaraní. Por eso el trabajo que ustedes hacen también allí como medio de comunicación es fundamental. En guaraní, Pempe Puru guaraní, Japea, o más en de la Pizarra. Esa es una cuestión muy, pero muy importante de tener en cuenta. Casi un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Es decir, se comunica exclusivamente en guaraní o lo hace más en idioma guaraní que en castellano. Y también no perdamos de vista que prácticamente un 80% del Paraguay es bilingüe y habla y entiende guaraní también. De gramática ante voy las asubeas y una directora yepa. Tengo una misma contenido ya en Yanakabi, Jessica, hoy está antes que yo te diga, así vamos a ir de Chapina, un ejemplo. El castellano tiene, para que tengan una idea, 100 reglas ortográficas y tiene más de 4.000 excepciones. Eso cualquiera puede indagar y buscar la ortografía del castellano y va a encontrar. Solamente para escribir las letras, los acentos y los signos de puntuación. En total tiene más de 4.000 reglas ortográficas. El guaraní, en la aprobación hecha por la Academia de Lengua Guaraní, apenas tiene 4 reglas ortográficas. 4. ¿Verdad? Otro ejemplo, el castellano tiene más de 2.000 verbos irregulares, lo que complica la conjugación de muchos verbos castellanos. El guaraní tiene apenas 6 verbos irregulares y uno que es absolutamente irregular. Lo que pasa es que lastimosamente también se echó mucha leña al fuego y aquello de que cuesta mucho, en alguna gente entró profundamente y al final muchos creyeron y creen en eso. Sin embargo, con un poco de práctica, cualquiera que estudia guaraní se da cuenta de que puede aprender y no va a tener tantas complicaciones como si, por ejemplo, tiene el castellano. Es simplemente a modo de comparación esto, pero el castellano es un idioma mucho más complicado que el guaraní, definitivamente. Veo que tú millas haré ese, Gina. Sí, no, es un trabajo profundo esto.
Bueno, muchísimas gracias, director, por su tiempo. Valoramos este espacio para poder dialogar también y hacerle llegar a la gente este esfuerzo que se hace desde el Ateneo para poder ampliar, digamos, el campo de la inclusión a través del guaraní y que siga siendo también sostenible, como decíamos al principio. Gracias, director, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Igualmente. Hasta luego, profesor. David Galeano, director general del Ateneo de la Lengua Guaraní, hablando acerca de estos trabajos que se van a llevar adelante con el TSJE Amancio. Muy bien, un trabajo muy bien, que esto con el tiempo va a llegar a su fin. Deika tuvimos ir a vehículo en Viapo. Sí, ya estamos. Pero mañana de Guaraní, la charla, a ver. Muy buena interés. Bueno, Amancio, llamó para invitar la ñaña. ñaña. Sí, señor, ya venimos.